Y vamos a leer Génesis 1:26. A ver, léalo conmigo por favor. ¿Ya lo tienen? Amén. Listo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Entonces Dios hizo al hombre, pero Dios lo hizo con un propósito. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Así que eso es una enseñanza para nosotros también. Todo lo que hacemos debe ser siempre con un propósito. Y el propósito de Dios está en el mismo versículo. Dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Dice: y señoree en todas las cosas, ¿cierto? En toda la tierra, en todo animal, en toda la tierra. ¿Para qué te creó Dios? Para señorear. Y esto nos está hablando de ser cabeza y no cola. Nos está hablando de reinado, de reino, de ser rey, sacerdote, de liderazgo. Nos está hablando este versículo. Cuando la Biblia dice que Dios te creó a su imagen y semejanza para señorear, está diciendo que Dios quiere que tú lideres, que tú vayas como punta de lanza. Ese es el deseo de Dios, no solo para los que estamos en el ministerio de tiempo completo, sino para todo hijo de Dios, para todo creyente. Dios quiere que lideres. Un líder es exitoso solamente cuando logra entrenar a otros. ¿Cuándo es exitoso un líder? Cuando logra entrenar a otros. Cuando logra reproducirse, cuando logra dejar otros líderes. La grandeza del líder es cuando él ya no está. Es decir, él no está, pero él dejó otras personas. Esa es la grandeza del verdadero liderazgo. El éxito sin un sucesor es un fracaso. Mire esto: el éxito sin un sucesor es un fracaso. Un ejemplo: esta iglesia crece. Amén. Esta iglesia crece. Amén. Somos 500, somos 1000, somos 10,000. Somos una iglesia grande. Resulta que Dios me llama a su presencia. Y yo no entrené a nadie como líder. ¿Fui exitoso o fracasé? Fracasé. Muchos dirán: oh, qué éxito, qué iglesia tan grande, tan bonita, tanta gente. Pero si yo parto a la presencia de Dios y no queda nadie a cargo de la iglesia, fallé. El éxito está amarrado a que haga discípulos, a que entrene a otros. El liderazgo verdadero es que haya otros como yo. Ese es el verdadero liderazgo. Amén. Cuando Dios le dijo a Moisés: ya es tiempo, te vas para el cielo, Dios había estado trabajando con Josué y Moisés había estado trabajando con él. Así que fracasó o fue exitoso Moisés. Fue exitoso porque cuando él se fue quedó Josué. Es lo mismo que debes hacer con tu vida. Y ahora lo vamos a ver, que esto no aplica solo para la iglesia. Esto no aplica solo para ser discípulos. Esto aplica es para tu vida personal también. Miren esta frase: el acto más grande de un líder es ser mentor. ¿A quién estás mentoreando para que tome tu lugar? Por favor, mire el que está al lado suyo. Mírelo así con cara de sospecha. Y dígale: ¿a quién estás mentoreando? Ajá, esa es una muy buena pregunta. Si no estás mentoreando, ¿estás siendo exitoso? No, estamos fallando si no estás mentoreando. Ahora, usted dirá: ay, no, yo mentoreo a mis hijos. ¿Seguro? Porque he visto hombres líderes grandes que levantan todo un imperio y sus hijos se gastan toda la herencia y lo dañan todo. ¿Mentorearon a sus hijos? El hecho de que les hayan pagado el colegio, la universidad, que los hayan tenido bien, comiendo, viviendo bien, eso no significa que estén mentoreados. Un mentorear es entrenar a alguien para cuando yo no esté, esa persona lo haga bien. Así que tú puedes estar criando a tus hijos sin estarlos entrenando para las cosas que vienen. Ahora, los grandes líderes viven su grandeza en su ausencia. ¿Cuándo voy a
sentirme feliz? Bueno, yo ya soy feliz en Cristo, pero ¿cuándo voy a decir, oh Señor, he avanzado, he incrementado, he alcanzado cosas grandes? El día que yo diga, me puedo ir un mes y no pasa nada, porque en la iglesia hay mucho de donde escoger. Puede decir, este se encarga de la iglesia, este puede predicar, esta persona puede orar, esta persona puede cantar, esta persona puede tocar los instrumentos, y yo me puedo ir tranquilo. Ahí está el verdadero éxito. Un líder exitoso es aquel que trabaja tan duro que al final se queda sin con qué hacer, sin nada que hacer, porque trabajó tan fuerte que levantó hombres capaces, mujeres llenas de Dios, mujeres preparadas. Voy a darles un ejemplo, algo más natural. Ustedes ven acá como una línea de tiempo, y es acerca del periódico El Espectador. Este diario tiene 128 años y este diario es un legado. Lo fundó el señor Fidel Cano Gutiérrez en 1887, imagínense. O sea, tiene más de un siglo ese periódico. Ahora, ¿él se murió y se murió el periódico? No. Entonces lo tomó Luis Cano Villegas, me imagino que su hijo. Y luego lo siguieron tomando otro Cano, Guillermo Cano. ¿Se acuerdan de Guillermo Cano? El que murió por un atentado terrorista. Ahora, cuando murió Guillermo Cano, ¿se acabó el periódico? No, siguió hacia adelante. Hoy en día, 2015, ¿quién dirige el periódico? El señor de la derecha. Allá el señor Fidel Cano, se llama como el fundador, Fidel Cano Correa. Y acá hay una frase importante: el verdadero liderazgo se mide con qué pasa después que el líder muere. Si todo se acaba, entonces no era tan grande su liderazgo, sus ideas no eran tan trascendentes. Pero si continúa, si trasciende a otras generaciones, quiere decir que ese es un verdadero líder. Nosotros debemos aprender a pensar en nuestras generaciones, por lo menos en la que viene, ¿verdad? Debemos trascender. Ahora, yo me puedo ir, no necesariamente morir, ¿no? Pero yo podría irme. Qué bueno sería que Dios levantara personas aquí, discípulos capaces de dirigir la iglesia. Y Dios quiere hacer eso con tu vida si tú estás dispuesto. Ahora, San Juan 16:7 dice esto, palabras de Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Les convenía. ¿Por qué? ¿Por qué les convenía? No solo porque iba a venir el Espíritu Santo. Les convenía porque si Jesús se iba, ellos se iban a hacer grandes. Mientras Jesús estuviera allí, ellos iban a estar bajo la sombra de su liderazgo. Así que Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque ustedes van a crecer. Así que es en la ausencia del líder donde se evalúa y se califica el verdadero liderazgo. Este señor que ven acá, ese busto, esa escultura, es del señor Alejandro Magno. Alejandro Magno es un señor, bueno, de hace mucho tiempo, ¿verdad? Él era un macedonio, europeo. Resulta que este macedonio, su papá se llamaba Felipe. Y este hombre, Felipe, era un rey tremendo, conquistó bastante territorio, pero se levanta su hijo Alejandro Magno, conquistó todo el mundo conocido, llegó hasta la India. El error de él, ¿cuál fue? Que él no levantó un sucesor, es decir, no mentoreó, no entrenó. Y él tenía el imperio más grande de su tiempo, pero sus hombres dijeron, este Alejandro quiere seguir, ya estamos cansados, estaban cansados, habían recorrido por muchos años muchos países y ya iban en la India, y en la India habían enfermedades, había otro clima, y ellos se querían devolver para su casa. Y sus mismos hombres, como no eran sus discípulos, no eran entrenados por él realmente, no eran fieles. Cuando tú entrenas a alguien, hay fidelidad de parte del entrenado. Pero ellos no eran sus discípulos, así que ¿qué hicieron? Lo envenenaron. Y cuando este hombre muere, hasta ahí llegó el imperio de Alejandro Magno. Murió él y murió el imperio. Yo quiero hacerte varias preguntas. ¿Qué pasaría si murieras? Yo sé que tú tienes largos años de vida sobre esta tierra. La Biblia lo dice, que si tú honras a tus padres, tú honras a tus padres, ¿verdad? Así que tú tienes largos años sobre esta tierra. La Biblia dice, no moriré, sino que viviré y contaré sus maravillas. Nosotros vamos a vivir bastante, vamos a estar bien con el Señor, a menos que venga por su iglesia el Señor, pero viviremos. Ahora, pero si usted partiera a la presencia de Dios, yo quiero hacerle 3 preguntas. Número 1,
si hoy murieras, ¿dejarías un legado? Esa es una buena pregunta. Porque hay personas que pasan por este mundo, viven y se sostienen, comen de algo, un negocio, algo. Tienen algo, una actividad para subsistir. Y tienen familia y hacen una carrera. Pero les pregunto yo, ¿eso es un legado? ¿Eso trasciende? No, eso es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo hace una carrera, bueno, la mayoría estudia, la mayoría tiene una familia, tiene hijos, trabaja y vive y luego se muere. Pero Dios desea que nosotros vayamos más allá, porque nuestro modelo se llama Jesús. Y Jesús dejó un legado. Jesús ha trascendido por los siglos de los siglos. Su mensaje se sigue enseñando, se sigue predicando. Hoy en día Jesús es el líder más grande de toda la historia. Y es por eso que nosotros tenemos que trascender. Su vida no se puede ir solo en eso. Ahora, esa es la primera pregunta. Si hoy murieras, ¿has dejado un legado? Número 2, ¿qué estás haciendo con tu vida? Número 3, ¿qué pasaría con tu empresa, tu negocio, con tu familia, aún con la iglesia, si mueres? Por ejemplo, yo diría, tengo que entrenar a otros. Porque un buen líder no es necesario. Un buen líder no es indispensable. No seas indispensable. Dios no nos levantó en liderazgo para decir yo hago todo. No, es para que le enseñemos a otros a que lo hagan. Esto lo dijo Luis Carlos Galán. Muy interesante. Él dijo esto antes de morir en una entrevista. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Al contrario, a veces cuando se eliminan a los hombres, se robustecen las ideas. ¿Saben? Hay hombres que han muerto, pero no muere su causa, no muere sus ideas, sus ideales, sus principios, como el señor Fidel Cano, el que fundó El Espectador. Él ha trascendido 128 años. Jesús dijo esto, San Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Miren esto, se lo dijo 3 veces. Simón, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, encárgate ahora de la iglesia, encárgate ahora de la compañía. Tú me amas, te sigue trabajando, sigue haciendo discípulos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿Tú amas al Señor? Amén. ¿Tú amas al Señor? Amén. Entonces hay que trascender, hay que tomar el legado que nos dejó Cristo y seguir con ese legado. Hay que apacentar los corderos, hay que cuidar las ovejas, hay que seguir con la obra de Dios. Hechos 19:10. Quiero hacer aquí una pregunta. Si yo le pregunto a usted cuál fue el mayor milagro que hizo Jesús, ¿usted qué me diría? La multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué más me diría usted? Resucitar a Lázaro. Sanó A la mujer del flujo de a sangre. la mujer del flujo de sangre. Bueno, pues yo quiero decirles que todos sus milagros son muy buenos, pero no es el más grande. Que tú estés aquí en la iglesia, muy bueno. El milagro más grande de Jesús en su ministerio terrenal, o sea, mientras Él estuvo aquí en la tierra, esos 33 años, el milagro más grande de Él fue haber tomado 12 hombres y haber transformado el mundo. Ese fue el milagro más grande de Jesús. ¿Saben por qué? Porque el liderazgo de Jesús no se enfocó en tener cosas materiales. Es decir, cuando Jesús murió, Él no dejó casas, Él no dejó carros, Él no dejó cabezas de ganado, sino dejó hombres, personas entrenadas. Y ese es su mayor milagro. Porque estos hombres no tenían dinero, muchos no tenían educación, no todos, algunos sí, uno que otro, él tenía algo de dinero, pero no todos. Y Él los toma y teniendo todo en contra, la religión judía, los mismos sacerdotes, todo en contra, el idioma, estos hombres salen y conquistan el mundo. Y Hechos 19:10, léalo conmigo por favor. Dice, así continuó por espacio de 2 años. ¿Cuántos años? 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. ¿En cuántos años? En 2 años. Imagínense eso, toda Asia, en 2 años. Hombres
que no tenían un propósito real de vida. Cristo vino y los tomó, y les dio nueva vida y los entrenó por 3 años, y entonces en 2 años conquistan toda Asia. Y habían iglesias por todos lados. Tomás fue hasta la India. Imagínense, Pablo fue hasta por allá, Roma, hasta por allá, incluso que hasta España. Fueron hombres que revolucionaron su tiempo. Ellos tomaron este legado como suyo, trabajaron y conquistaron. Ese es el milagro más grande. Y yo creo que lo más grande que podemos hacer nosotros es tener discípulos. Amén. Es tener entrenadas personas para que hagan la obra de Dios. Vamos a ver aquí 3 preguntas. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, eso es una muy buena pregunta. Amén. Hacer discípulos, bueno, ¿y qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que se deja entrenar. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se deja entrenar. Miren, yo no voy a entrenar a alguien que no quiera. Yo tengo que tomar a alguien que me diga, listo. Jesús los llamó y les dijo, vengan. Y ellos, bueno, ellos querían. Pero muchos, Dios los llamó. Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Al joven rico le dijo, vende todo, dalo a los pobres. Y tú ven y ellos ¿qué hicieron? No lo siguieron. Jesús ¿qué hizo? ¿Siguió insistiendo? ¿Los fue a buscar a la casa? No, Él trabajó con los que sí querían. Por eso nosotros necesitamos formar gente que quiera. Gente que desee entrenarse, gente que desee prepararse. Ahora, yo quiero que usted sea un discípulo mío, pero en realidad mi deseo es que usted sea un discípulo de Cristo, ¿cierto? Es de Cristo quienes somos nosotros sus discípulos, pero yo le voy a enseñar, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a orientar, yo voy a orar por usted y le voy a enseñar, pero necesito que usted quiera. Si usted no quiere, no vamos a poder continuar. Es decir, tú vas a venir a la iglesia y vas a estar acá y las puertas siempre estarán abiertas. Pero quiero que sepas que Dios quiere es que tú seas un discípulo y no solo un miembro de la iglesia. Dios quiere discípulos. ¿Qué es un discipulador? Si un discípulo es alguien que se deja entrenar. ¿Para qué se deja entrenar? Para cumplir una misión que trasciende. Para eso se va a entrenar. ¿Qué es un discipulador? Un discipulador es un líder que busca e identifica discípulos potenciales y les hace un seguimiento. Es un entrenador, es un mentor, es un padre espiritual. Eso es un discipulador. ¿Y saben? Dios me dijo, identifica discípulos potenciales y tómalos y entrénalos y mentorealos. ¿Y entonces qué hice? Abrimos la escuela de discipuladores. Y yo dije, vengan y sigan, vamos a seguir a Cristo, síganme y vamos a prepararnos, vamos a entrenarnos. Así que no importa, Dios me dijo, si son mujeres, levanten mujeres. El que quiera, a ese vas a entrenar. Y Dios me dijo, ellos son los que van a dirigir la iglesia, esos que estén dispuestos a entrenarse contigo. Así que yo te animo para que vengas a la escuela de discipuladores. ¿Cómo hacer un discípulo? Es otra muy buena pregunta. 3 preguntas. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discipulador? ¿Cómo hacer discípulos? Y esta es una muy buena pregunta. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:11, Dios le habla a Timoteo a través del apóstol Pablo. Y entonces Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice estas palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Primero, Pablo nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Hay personas aquí que no llevan mucho de vida cristiana, pero no importa, no se sienta menos por eso. Dios te va a usar. Si tú quieres, Dios te levanta a ti. ¿Saben? Hay gente que me dicen, pastor, es que usted cómo nos va a enseñar si usted es más joven que nosotros. Nosotros ya tenemos bodas de plata, bodas de... Dios, ¿qué me ha dicho? Dios me ha dicho, es que tú les vas a hablar es de las escrituras, de la palabra. Hay unos que me dicen, como usted no tiene hijos, yo tengo la palabra de Dios. Amén. Siempre que aconsejamos desde las escrituras. Siempre que yo te voy a dar un consejo, te lo doy desde la inspiración del Espíritu Santo. Nunca te voy a decir algo que no provenga de Dios. Si yo te doy un consejo,
es porque estoy tomando la Biblia para darte ese consejo. Pero la gente tiende a menospreciar. Pero yo quiero decirte, no te sientas menospreciado. Así seas un niño, un joven en Cristo. Sigue y dice, Señor, soy niño, soy tardo para hablar, así como Moisés, como Jeremías. Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo soy un niño. Y el Señor dijo, no se preocupe, yo te voy a usar. Yo te voy a usar. Amén. Dios te va a usar, no importa la edad. Si eres niño, si eres anciano, si eres adulto, Dios te puede usar. Amén. Solo tienes que desearlo y quererlo. Amén. Lo segundo que le dice allí es, sino sé ejemplo. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Ser ejemplo de los creyentes. O sea, cuando usted lo vean, tienen que decir, uy, esa Diana Rojas, ella es un ejemplo de lo que es ser cristiano, de los creyentes. ¿En qué debemos ser ejemplo? Hay tres cosas importantes. Yo las voy a resumir. Pablo dice varias cosas, pero lo resumí en tres. Número uno, tenemos que ser ejemplo en doctrina, o sea, en conocimiento de la palabra de Dios. Pablo le dijo, tienes que ser ejemplo en palabra. Así que te debes preparar. Por eso abrimos la escuela a las 8:30. Debes leer las escrituras, debes estudiar las escrituras, debes ser preparado en conocimientos teológicos. Hay que aprender. Número uno, en doctrina. ¿En qué debemos ser ejemplo? En doctrina, en palabra. Número dos, en carácter. Ahí dice en conducta. Y empieza a decir unas cosas de la conducta, ¿no? En carácter. Para ser discípulos, tú debes prepararte no solo en conocimiento, sino en testimonio. Yo tengo que dar un buen testimonio. Yo tengo que prepararme para ser un buen cristiano, un buen creyente. ¡Qué Señor tan juicioso! ¡Qué Señor, que la casa más linda de la cuadra! La casa más ordenada, la casa más limpia, la casa, etcétera. Amén. Primero sea preparado, ejemplo en palabra, ejemplo en carácter, en conducta, en testimonio. Y número tres, también usted debe ser ejemplo en lo natural. Es decir, usted debe ser ejemplo. Para ganar un discípulo, usted debe saber Biblia, pero buena doctrina. Usted también tiene que ser un buen ejemplo en su conducta, pero en lo natural también nos debemos preparar. Por ejemplo, en cultura general. Eso es importante. Yo he tenido que sentarme a hablar con magistrados de acá del país y ellos me hablan de todos los libros que se han leído. Si yo no sé, yo tengo que saber de eso. Yo tengo que prepararme en relaciones interpersonales. Yo tengo que saber cómo saludar y cómo despedirme cuando me siento a la mesa, ¿verdad? Debemos saber todas esas cosas. Si quieres hacer discípulos, debes crecer en estas tres áreas. Nosotros tenemos que proyectar a Cristo. Ustedes, hermanos, que se están preparando para liderar y discipular, ustedes deben vestir lo mejor posible. Amén. Un domingo. Amén. Porque el domingo es cuando vienen las personas nuevas. Somos embajadores. Tenemos que hablar bien. De esa manera vamos a ser discípulos. Amén. Pero hay otra forma también. Quiero que vaya conmigo a Hechos 5:42. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez más, y dígalo conmigo, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez, pero entendiéndolo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿A qué se dedicaba la primera iglesia? A enseñar y a predicar a Jesucristo. ¿A qué debería dedicarse la iglesia de hoy? A enseñar y a predicar a Jesucristo. ¿Usted quiere hacer discípulos? Pues empiece a enseñar y a predicar a Jesús. ¿Cuándo? Ya mismo, ¿cierto? Pero ¿qué días? ¿El lunes, el miércoles y el viernes? Todos los días. La Biblia lo dice. Todos los días. ¿En dónde? Por el templo, por las casas. O sea, en todo lugar. En el templo, en la casa, en el parqueadero, a la señora de la tienda. Usted tiene que hablarle a todo el mundo de Jesús. Todos los días. Hay gente que dice, pero todos los días, pastor, ¿eso no es como mucho? Pero saben, todos los días la gente habla mal. Todos los días la gente peca. Todos los días la gente tiene malos pensamientos. La gente respira. Todos los días toda la gente come.
¿Cierto? Ahora, si hacemos eso todos los días, ¿por qué no vamos a decirle a la gente que Dios los ama todos los días? Dígale al que está al lado suyo, por favor. Dígale que no pase un día sin que hables de Jesucristo. Muy bien. ¿A qué debemos dedicarnos? Todos los días a enseñar y predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasaba si ellos lo rechazaban? Ahí está la respuesta. Dice, no cesaban de enseñar y predicar. ¿Qué hacían? No cesaban. Muchos te van a decir que no. Y aquí me han dicho, pastor, es que yo le dije y me dijo que no. Y yo lo invité y me dijo, yo voy a ir, pero no llegó. Pero sabes, quiero decirte, no ceses, no pares, no frenes, que nada te detenga. Amén. Porque esa es nuestra misión. Se llama la Gran Comisión. Jesús dijo, van a hacer esto. Y esto es hacer discípulos. Y para eso tienes que todos los días enseñar y predicar. Amén. Dice, lo único que me puede detener de enseñar y predicar a Cristo es que el Señor venga por la iglesia. Miren esto. Un discípulo de Cristo debe dedicarse todos los días, por donde vaya, en la iglesia y en las casas, a enseñar y a predicar sin cesar a Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos a las casas a enseñar y a predicar a Jesucristo. Ahora, esto lo tiene que hacer usted también, no solo yo. El día que te encuentres con Jesús, que es el día más importante de tu vida, ¿qué vas a presentar delante de Él? Yo quiero decirle, Señor, aquí está la cosecha. Yo recogí esto, Señor. Aquí están mis discípulos. Yo quiero que usted se proyecte para ese día. El día que estés delante de Dios, hay que presentarle algo al Señor. La Biblia dice que hay una parábola que se llama la parábola de los talentos. Y el Señor va a llamar a cuentas a sus siervos. A ti te di un talento, a ti te di 2 talentos, a ti te di 5 talentos. ¿Qué hiciste con eso? Eso lo debemos pensar, debemos tomar acción antes de que el Señor venga. No es suficiente evangelizar. Diga conmigo, no es suficiente evangelizar. Debemos hacer discípulos. Yo hacía esto hace unos años. Me subía a los buses, solo por evangelizar. Yo pagaba 3 buses, pagaba el pasaje. Entonces me subía al bus, pagaba, y le decía al Señor, yo siempre le pedía permiso al conductor. Señor conductor, ¿me permite si quiero dar un mensaje? Entonces yo me paraba, ahí al pie de la registradora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que fuera. Y empezaba. El Señor te ama, recibe a Cristo. Y yo me bajaba todo contento. Y luego me subí a otro bus y hacía lo mismo. Y luego otro. Y entonces yo decía, uy, estoy trabajando para el Señor. Y es verdad, estaba evangelizando, pero no estaba haciendo discípulos. Y el Señor me dijo, ya hiciste la mitad, ahora te falta la otra mitad. Mi trabajo estaba incompleto. Nosotros no solo debemos evangelizar, porque, pastor, yo estoy hablándole a todo el mundo del Señor. Yo voy y le hablo al vecino, voy y le hablo al de la panadería. Yo sí hablo de Cristo. Sí, pero no estás haciendo discípulos. ¿Y Jesús qué dijo? Vayan y hagan discípulos. No es solo evangelizar, es hacer discípulos. Así que yo no quiero que se llegue el octubre del 2016 y usted no tenga ni un discípulo. Usted debe tener discípulos, porque a eso nos llamó el Señor. El apóstol Eduardo Cañas, él dijo esto, dice, solo cuando hacemos discípulos es que hay una verdadera transformación. ¿Qué significa esto? Que hay personas que dicen, si evangelizamos Colombia, esto va a cambiar. Pues déjame decirte que casi toda Colombia está evangelizada. Uno va a todos lados, hay emisoras cristianas. Acá por la Boyacá, ¿cuántas iglesias hay? Hay hartas. Colombia no necesita solamente que evangelicemos. Colombia necesita es que hagamos discípulos. Amén. Si discipulamos a Colombia, va a haber una transformación en este país. Amén. Debemos hacer discípulos. Muy bien, Colombia puede estar llena de gente que sabe de Dios, pero solo cuando hagamos discípulos es que veremos una transformación en nuestro país. Es increíble. Usted le habla a la gente de Dios y dice, usted es cristiano. Sí, yo he ido a una iglesia cristiana. Sí, yo conozco. Y ya saben. Sí. No, yo ya hice la oración de fe. Y la gente ya sabe. La gente ya ha ido a iglesias, pero no están discipuladas. Y entonces están por ahí como desorientadas. No tienen una buena formación escritural. ¿Por qué? Porque la gente, aunque ya le hablaron de Dios, ellos no han sido formados, ni entrenados, ni educados.
¿Cuántos de sus familias no han ido ya a una iglesia cristiana? ¿Cuántos de nuestros amigos no han ido alguna vez a alguna iglesia? Así sea una vez. ¿Cuántos no han escuchado un mensaje, así sea en un velorio, en una funeraria, en un matrimonio? ¿Alguna vez han escuchado? Ellos ya han escuchado. Ahora tenemos es que hacer discípulos. Diga conmigo, o mejor diga al que está a su lado, no permitas que pase un día sin hablar de Jesús. Muy bien. Razones por las que usted debe evangelizar y hacer discípulos. 3 razones y oramos. Número 1, 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Qué es lo que dice la gente? Desde que yo estaba pequeño, eso están diciendo que el Señor va a venir, pero eso no es verdad. Yo toda la vida he escuchado eso, pero Él no va a venir. Pero la Biblia dice: el Señor no retarda su promesa. Él sí va a venir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué debemos predicar y enseñar a Jesucristo? ¿Por qué debemos hacer discípulos? Número 1, porque el Señor quiere que todos sean salvos. No quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Sabes? Dios quiere que tu vecino también tenga vida abundante. Dios quiere que tu familia también sea sanada. Dios quiere que tu compañero de trabajo también reciba lo que tú has recibido. Dios no quiere que tú vayas al cielo y tu vecino no. Dios quiere que todos los que tú conoces conozcan al Señor y sean discipulados. Segunda razón, Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay cristianos que oran: Señor, ven pronto, Señor, rápido, Señor, esto está terrible aquí. Pero el Señor, ¿qué les dice? Si quieres que yo venga pronto, pues ponte a ser discípulos. Eso es lo que dice el Señor. Y cuando uno ve esa maldad en este mundo, uno dice: Señor, hay una degeneración, una corrupción. Ven, Señor, porque cuando Él viene, Él trae su reino. Por eso oramos: venga tu reino. Nosotros debemos anhelarlo. Anhele la venida del Señor. Amén. Pero también presente una cosecha delante del Rey. Tercera razón por la que debemos predicar y enseñar a Jesús y hacer discípulos. Lucas 13:28 dice: allí será el llanto. Esto lo dijo Jesús. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Mira eso. La gente no cree en el infierno. Piensan que es una fábula o es un cuento. Pero en mi Biblia está escrito que hay 2 lugares que cuando morimos vamos a uno de ellos 2. Nosotros tenemos nuestra fe en Cristo. Cuando usted parta, usted va a ir al cielo. Amén. Pero el que no conoce. Así que hay que predicar, porque hay un lugar de condenación, hay un infierno. Así que predica. Y para terminar, vamos a mirar Mateo 28, del 18 al 20. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor dijo: vayan. Y yo le digo lo mismo: vayan. ¿Y qué hay que hacer? Discípulos. ¿Y qué hay que hacer con los discípulos? Hay que bautizarlos y hay que enseñarles. Así que usted quiere obedecer al Señor, porque esto es un mandamiento, pues aquí lo vamos a entrenar. Usted se va a preparar para ser discípulos. ¿Saben? Hay muchas cosas que a mí me dan alegría, me hacen sonreír, pero usted me va a hacer sonreír el día que usted bautice conmigo a su discípulo. Amén. Ese día entremos al agua, cada uno de ustedes baje con su discípulo y entre los 2 lo bauticemos. Quiere decir que usted lo consolidó, usted lo discipuló, le dio las lecciones del discipulado, usted lo llevó a un retiro y ahora lo bautizó. Amén. Usted está haciendo la gran comisión, usted está haciendo el mandamiento del Señor.